Este libro es mi trauma del momento y me siento en un bloqueo lector porque nada de lo que leo me satisface después de haber leído ese. Y la realidad es que ni siquiera sé cómo empezar a platicarles acerca de él, porque ya llevaba yo un tiempo queriendo leer a Elena Garro, había leído textos sueltos por ahí en internet, una que otra recomendación de amigos, pero no fue hasta esta semana que dije es momento. Y la verdad es que sí llevaba yo las expectativas muy altas y llegué esperándolo todo y Elenita no defraudó. Quiero comenzar leyendo un poco de la sinopsis de este libro. Ixtepec se ubica en la tierra caliente del corazón de México. Es un sitio que es todos y es ninguno, pues se trata del pueblo imaginario en que Elena Garro ambientó su representación de los convulsos años post-revolucionarios de un México en el que la justicia del despojo de tierras, el racismo y la violencia contra las mujeres eran, como lo son hoy, un asunto de todos los días. Para darle estructura a este video voy a usar de mis frases favoritas de toda la novela, aquellas que me van a permitir hablar de los temas centrales y lo que yo considero es lo que más impacta de este libro. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga. ¡Qué inicio tan impactante! Yo lo empezaba a leer y no dejaba de releerlo una y otra vez. Todo el primer capítulo es poesía. Elena Garro juega con las palabras de una forma tan deliciosa, tan satisfactoria. Hay desolación, desesperanza, muchas preguntas y ninguna respuesta, violencia, calor, revolución, promesas vacías, traición y patria. Vamos a hablar un poco acerca de quién es Elena Delfina Garro Navarro. Ella nació en la ciudad de Puebla, vivió en la Ciudad de México, pero según su biógrafa autorizada, Patricia Rosas, cuando Elena hablaba de su infancia, ella hacía referencia a Iguala Guerrero, lugar al que su familia se mudó durante la Guerra Cristera. Uno de los hilos principales de esta trama. Tenemos que destacar la habilidad que tenía Elena Garro para jugar con las palabras, para compartirte sentimientos, emociones y abordar temas tan complejos y que sea de una forma tan hermosamente desgarradora. Cuando el general Francisco Rosas llegó a poner orden, me vi invadido por el miedo y olvidé el arte de las fiestas. Como ya lo mencionamos hace rato, en este libro abordamos la historia del pueblo de Ixtepec, que ha sido sitiado, donde sus habitantes duermen con el enemigo, con el alma pendiendo de un hilo. Entramos en la vida de las familias de los Moncada, de los Montufar, de don José Cariño, un personaje emblemático, muy chistoso, le dicen el loco, pero de verdad es que en esta historia hay personajes inolvidables, mujeres que acompañaban a los generales, que cabe mencionar que no estaban ahí por su propia voluntad. Conocemos un poco de la historia de Antonia, una chica muy joven que fue arrebatada de los brazos de sus padres para ser la amante de uno de los generales. Todos estos habitantes están unidos por el mismo suelo, por el mismo dolor, por los mismos traumas, por la misma tristeza. Ahora, es en este punto donde quiero resaltar parte de lo que para mí es lo más fascinante de la novela y es el narrador. ¿Quién nos está hablando? Ixtepec. Ixtepec es un personaje, es como un personaje más, es un narrador omnipresente. ¿Qué es lo que siente la tierra? Yo no me había puesto a pensar que un lugar pudiera a mí decirme algo, hablando narrativamente. Otro punto que quiero destacar es que Los Recuerdos del Porvenir está etiquetado como realismo mágico. Investigando un poco sobre Elena Garro, encontré que en una entrevista ella dijo que no le gustaba, y aquí voy a leer, porque consideraba que era una forma mercantilista y una simplificación de la cosmovisión que ella incorporaba en su obra. Es decir, puro marketing. A ella no le gustaba etiquetar la obra, pero bueno, si a Elenita no le gusta, no lo vamos a usar aquí. Ixtepec nos habla de un pueblo donde los habitantes estaban aprisionados en su propia casa y donde por estar en el lugar equivocado a la hora equivocada, todo podía cambiar. Vivían en una constante condena.
El pueblo, una vez alegre, se vistió de luto para siempre. El porvenir, el porvenir. ¿Qué es el porvenir? Ahora, otro de los grandes talentos indudables de Elena Garro es la forma no solamente de cómo usa las palabras, sino cómo usa esas palabras para abordar temas tan complejos como lo es el tiempo, la memoria. Esta forma tan maravillosa yo no había tenido la oportunidad de leerla en ningún otro libro. Es como si el pasado y el futuro se encontraran en una carrera hasta encontrarse con el presente, pero cuando chocan, ese estruendo termina afectando a todas las familias en este presente. Ese es el aspecto del libro que más me hipnotizó, pero también que más me confundió, porque de repente yo pensaba que me había brincado algún párrafo, pero ya después, deteniéndome un poco más en la lectura, veía que era el mismo suceso, simplemente cambiando de perspectiva. ¿Qué es el porvenir? Me lo sigo preguntando desde que lo leí, pero por Elena Garro voy a pasar cada día de mi vida para descubrir qué es el porvenir. Frente al espejo, aprendió las palabras y las risas. Cuando se casó, Justino acaparó las palabras y los espejos. Ella atravesó unos años silenciosos y borrados en los que moría como una ciega, sin entender lo que sucedía a su alrededor. La marginación de la mujer la vemos desde el primer capítulo. Las mujeres de esta historia eran reducidas a la nada, cuerpos sin alma, donde la voz no contaba, simplemente como un objeto que acompañaba a los hombres. Ellas no eran más que un adorno. Hay un personaje del que se habla en este libro, abordamos mucho sobre lo que hace, y es el personaje de Julia, una mujer que es totalmente indiferente con el general Francisco Rosas, algo que a él lo pone fatal, no puede dormir, y él hace de todo para que al menos ella le dirija una sonrisa sincera, y como a ella no le gustaba, él se enojaba y terminaba pagando todo el pueblo. Y claro, el pueblo ¿a quién culpaba? A la mujer. Por culpa de Julia todos estamos aquí. Eso me suena muy familiar a la actualidad. ¿Pasa algo? ¿A quién culpan? A las mujeres. No es algo nuevo. También Elena Garro habla sobre la marginación de los inditos, que ellos son servidores de las clases más privilegiadas. Esa tierra era de ellos. No tenían derecho a nada. Si la voz de las mujeres no se escuchaba, la de ellos menos. Por lo que hay una exposición de la marginación, del despojo de tierras, de la discriminación. En los recuerdos del porvenir vemos la historia de un pueblo que ha sido azotado por la violencia, atravesado por la persecución cristera, personas siendo ninguneadas en su propia tierra, a la merced de la voluntad de un solo hombre. Es como si fuéramos al funeral de este pueblo, al funeral de los pueblos de México, que día con día siguen viviendo en despojo, en discriminación. Y aquí, en los recuerdos del porvenir, Elena Garro demuestra una vez más que la frase "en el nombre de la ley" ha marcado la historia de México a través de los años. Y bueno, la verdad es que hay muchas cosas que se pueden hablar de los recuerdos del porvenir. Traté de hablar de las que a mí más me impactaron en el menor tiempo posible para no hacer este video tan largo. Definitivamente quiero seguir leyendo a Elena Garro. Hace varios años, la primera referencia que yo tuve de Elena Garro es que fue la esposa de Octavio Paz. Yo en la prepa conocí a Octavio Paz, pero a mí nadie me presentó a Elena Garro. Y creo que aquí me cabe aclarar que yo leo de todo, leo tanto a hombres como a mujeres, pero mayoritariamente a mujeres. Y entonces, desde hace unos años estoy en un viaje personal, selectivamente y de manera consciente, seleccionando autoras, buscando más sobre ellas y sobre sus voces que han sido silenciadas. Y es momento de que las empecemos a leer nuevamente. En este canal vamos a encontrar recomendaciones de todo tipo, pero sí debo decir que es mi intención hablar muchísimo más de mujeres. Y bueno, platíquenme qué les pareció, se animaron a leer los recuerdos del porvenir, si ya lo habían leído, qué les pareció, qué ideas tienen y si tienen alguna frase que haya sido su favorita, porque de verdad, si lo hubiera yo tenido en físico, todo estaría subrayado, todo tendría post-its, porque tiene una palabra esta mujer tremenda. Muchas gracias por acompañarme en un video más y nos vemos pronto. Adiós.